Página 100, construcción de polígonos 2. Inciso A. En primer grado aprendieron que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es la misma. ¿Cuánto es esa suma? Son 180 grados. Inciso B. Consideren los siguientes cuadriláteros. El inciso C pregunta, ¿la suma de los ángulos internos de los cuadriláteros siempre es la misma? Yo respondo que sí, y la suma de los cuadriláteros es de 360 grados. Y aquí, como dice que argumenten la respuesta y que pueden hacer trazos, podemos responder que un cuadrilátero se compone de dos triángulos. Como ven, cada cuadrilátero de aquí se parte en dos triángulos. Y cada triángulo tiene 180 grados, entonces 180 de un triángulo más 180 son los 360 grados que componen cualquier cuadrilátero. También creo que ya lo habíamos visto en el libro anterior. El inciso D dice, si su respuesta fue afirmativa, ¿cuánto suman los ángulos internos? Pues lo que acabo de decir, 360 grados. Número 2. Formulen una hipótesis para responder la siguiente pregunta. En el caso de los polígonos distintos del triángulo, ¿la suma de los ángulos interiores siempre es la misma? Yo respondo que sí. Vamos a la página siguiente. Página 101. Número 3. Hagan lo siguiente para comprobar si su hipótesis es verdadera o falsa. Inciso A. En cada polígono tracen todas las diagonales desde el vértice marcado para dividir la figura en triángulos. Bueno, aquí está el resultado que obtengo yo. Esto también, el trazado de las diagonales ya lo vimos antes. Luego tenemos una tabla para completar con los polígonos que tenemos aquí arriba. Para el cuadrilátero, número de lados 4, número de triángulos en los que se divide son 2. La suma de sus ángulos interiores podemos tomar 180 por el número de triángulos, que son 2, son 360. Así que aquí podemos hacer una anotación de que el número de triángulos se multiplique por 180 para obtener lo que es la suma de los ángulos interiores en cada caso. Para el pentágono son 3 triángulos por 180, serían 540 del total. Para el hexágono, que ya está ahí, como ven, 180 por 4, 720. Para el heptágono, 5 triángulos por 180 son 900. Para el octágono, 6 triángulos por 180 son 1080. Para el nonágono, 7 triángulos por 180 son 1260. Y para un polígono de cualquier cantidad de lados, sería el número de lados menos 2 para obtener el número de triángulos en los que se divide. Y luego n-2 por 180 para obtener la suma de los ángulos interiores. Vamos a la página siguiente. Página 102. Ángulos interiores de polígonos regulares. Inciso A. Unan consecutivamente los puntos de cada circunferencia para trazar polígonos regulares. Usen la regla. Y este es el resultado que yo obtengo. Solamente hay que unir los puntos prácticamente. Luego nos pide marcar un ángulo interior en cada polígono y que sin medir averiguemos cuánto mide y anotar la medida junto al ángulo. Dice, recuerden que se trata de polígonos regulares y usen lo que han aprendido hasta ahora sobre suma de ángulos interiores en polígonos. Bueno, esas son las medidas que yo obtuve. Como son figuras regulares, podemos asumir que midiendo 1 o teniendo la medida de 1 va a ser igual para todos los demás. Vamos a la página siguiente. Página 103, tenemos otra tabla donde tenemos la suma de los ángulos interiores que ya calculamos antes y nos piden la medida de uno de sus ángulos interiores. Esto lo podemos resolver dividiendo la suma entre el número de lados. Para el triángulo tenemos 180 entre 3 nos da 60. El cuadrado 360 entre 4 lados son 90. Pentágono 540 entre 5 lados son 108. El hexágono que ya está ahí 720 entre 6 les da 120. El heptágono 900 entre 7 lados son 128.57 y más decimales. El octágono 1080 entre 8 son 135. El nonágono 1260 entre 9 y son 140. El decágono son 1440 entre 10 son 144. El dodecágono 1800 entre 12 lados son 150. Y para un polígono de cualquier cantidad de lados, primero la suma de los ángulos interiores la calculamos con n-2 por 180, lo cual se puede comprobar con cada uno de estos casos. Y la medida del ángulo interior sería toda esta fórmula, luego entre n, el número de lados, que es también lo mismo que estamos haciendo acá. Número 3. En cada polígono regular se ha marcado un ángulo exterior. Calculen y anoten su medida. Bueno, esto yo lo busqué en internet, no lo medí, pero las medidas son correctas. En el cuadrado son 90, en el pentágono son 72, en este octágono son 45 y en este decágono son 36. Vamos a la página siguiente. Página 104, ángulos centrales.
Inciso A. En el pentágono regular se han trazado sus ángulos centrales. Hagan lo mismo con cada uno de los demás polígonos regulares. Bueno, aquí trazamos las líneas desde el centro para poder generar esta medida de los ángulos centrales. Así que ese es el resultado que tengo con triángulos iguales para cada figura. El inciso B dice, sin medir completen la tabla. Nos preguntan por la medida del ángulo central. Y esto yo lo busqué en internet. Dice, la medida del ángulo central de un polígono regular es igual a 360 dividido por la cantidad de lados. Así que aquí podríamos hacer una anotación de 360 entre esta cantidad de lados para obtener estas medidas de ángulo central. Por lo tanto, tendríamos 360 entre 3 son 120 para el triángulo, 360 entre 4, 90 para el cuadrado, 360 entre 5, 72 para el pentágono, 360 entre 6 que ya está ahí son 60 del hexágono, 360 entre 8 son 45 del octágono, 360 entre 9 son 40 del nonágono, 360 entre 10 son 36 del decágono, 360 entre 12 son 30 del dodecágono, y de un polígono de cualquier cantidad de lados pues sería 360 entre la cantidad de lados que tenga. Inciso C. Comparen para cada polígono de la tabla anterior la medida del ángulo exterior con la medida de un ángulo central. ¿Cómo se relacionan? Bueno, estas medidas del ángulo exterior estaban nada más en unas cuantas figuras al final. En la tabla no manejamos eso. Pero podemos decir que la relación que existe es que un ángulo interior más el ángulo exterior nos dan una suma de 180. O para saber el ángulo exterior podemos tomar 180 y restarle el ángulo interior. Vamos a la página siguiente. En este recuadro tenemos información que cura, así que en resumen podemos decir esto. La suma de los ángulos interiores de un polígono es 180 por n-2. La medida de cada ángulo interno es 180 que multiplica n-2 entre n. La medida de un ángulo exterior de un polígono regular se obtiene restando a 180 la medida de un ángulo interior. Eso fue lo último que vimos ahí en la otra página. Y en un polígono regular de cualquier cantidad de lados, cada triángulo central mide 360 entre el número de lados. Esto les puede servir para contestar lo que viene abajo, y como repaso. Inciso A. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un polígono de 15 lados? Esta respuesta la podemos sacar en base a lo que nos dicen aquí. La suma de los ángulos internos de un polígono es 180 por n-2. Aquí nos dicen el número de lados. Son 15 menos 2, tenemos 13 por 180 y nos da 2340. Y para uno de 20 lados, ahí serían 20 menos 2, son 18 por 180 y ahí tenemos 3240. Inciso B, la suma de los ángulos interiores de un polígono es 1800 grados. ¿Cuántos lados tiene la figura? Ahí estoy utilizando también esa misma fórmula, pero despejo la n para saber cuántos lados tiene la figura. Así que me queda 180 que multiplica n-2 igual a 800 porque es el total que ya sé y que normalmente lo estaría calculando. Así que despejo n y me queda 1800 entre 180 porque este multiplica va a pasar dividiendo. 1800 entre 180 y son 10. Esta n que le están restando 2, el 2 pasaría sumando. Son 10 más 2, son 12 lados. Ahora, estos 12 lados, si los quieres comprobar en la fórmula original, tendrías 12 lados menos 2 son 10 por 180 y ahí obtienes los 1800 que también te dicen acá que tenías. Inciso C. ¿Existe un hexágono cuyos ángulos interiores midan respectivamente 100, 80, 150, 120, 120 y 90? Yo respondo que no, porque si lo sumamos da 100 más 80 más 150 más 120 más 120 más 90 son 660 grados. Y la suma total debe ser de 720 grados. Así que no se podría. Inciso D. ¿Cuánto mide el ángulo interno de un polígono regular de 20 lados? El ángulo interno, si se fijan acá nos dicen, la medida de cada ángulo interno es, con esta fórmula, de 180 por n-2 entre n, que n es el número de lados. Así que tendríamos el número de lados en 20 menos 2 son 18. Por 180 son 3240. Entre el número de lados que son 20 y nos da 162. Inciso E. ¿Cuántos lados tiene un polígono regular si su ángulo central mide 120 grados? Eso lo hicimos en una tabla anterior. Tomábamos 360 entre el número de lados
y nos daba el ángulo interno. Aquí vamos a hacer al revés, 360 entre lo que mide el ángulo central y nos da el número de lados, que son 3. Es la respuesta que yo obtengo. El inciso G pregunta, el ángulo interior de un polígono regular mide 157.5 grados. ¿Cuánto mide el ángulo central de esa figura? Esto se puede obtener si restamos 180 menos ese ángulo interior, 157.5, nos da 22.5. Y el inciso H dice, el ángulo interior de un polígono regular mide X. ¿Cuánto mide un ángulo central? Respondo que sería 180 menos X. Esta comprobación para sacar la medida del ángulo central la puedes ver en la página 104. Tenemos las medidas del ángulo central. Si tú tomas 180 y le restas estas medidas de ángulo central, vas a obtener las respuestas aquí en la página 103 de esta tabla de las medidas de los ángulos interiores. Y eso es todo por estas páginas. Vamos a la siguiente.